Global TV y TVmática presentan. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, encantado en poder compartir con todos ustedes. Esta mañana hemos estado en un acto de esas cosas que son tan ingratas como es despedir a alguien, y alguien que se fue, que no veremos más, pero que sentiremos siempre muy cercano a nosotros, porque ha sido tal su proceso de vida que quedó como que permanentemente en quienes le conocimos. Heriberto Molina, hoy en la Basílica están sus cenizas y están acercándose los amigos para sentir que le dicen hasta luego a una persona tan especial como fue ese gran compositor, ese magnífico amigo, ese ser humano tan particular como fue Heriberto Molina. Siempre, pues, compadre, amigo, o sea, una persona tan particular en la vida nuestra. Gracias por tanto. Bueno, y seguimos adelante. Fíjense lo que está ocurriendo allá en Choroní, una zona muy linda de Venezuela, en el estado de Aragua. Nuevamente un deslave, un deslizamiento de los cerros, y se tapiaron personas. Esta historia es repetida. Y ahí están. No saben ni siquiera cuántas son las víctimas. El pueblo está aislado, no tienen acceso a agua porque, por supuesto, el deslizamiento rompió las tuberías de aguas blancas y no hay nadie que se ocupe. Para eso deberían servir los helicópteros, para eso deberían servir las Fuerzas Armadas con apresto para operar y demostrar que están listas para una batalla, una demostración de batalla tan básica como esa. Eso es menos complicado que enfrentarse a cualquier enemigo y, por supuesto, es ciertamente útil. Verdaderamente útil. Eso sí vale la pena, preparar o que haya una respuesta, pero no. Bueno, los helicópteros, en lo que se gastó una fortuna con los rusos, yo no sé si alguno está operativo, pero cada vez que levanta uno vuelo, se cae. Esa ha sido la historia. Suena a chiste, pero lastimosamente es así. Así que allá está la gente en Choroní sufriendo profundamente, mucho más que el resto de los venezolanos, como consecuencia de este desastre de desorganización en relación al manejo de la cosa pública. Esto realmente es inaceptable. Esto no sé hasta dónde llegará el límite de tolerancia. Así es que ojalá la gente pueda ayudar, hacer algo por las familias que viven en Choroní, por los familiares de las personas que están desaparecidas, así les llaman. No saben, familias enteras fueron tapiadas en sus vehículos, etcétera. En fin, una tragedia que se repite, ya eso es recurrente. Bueno, y otro asunto es este tema relacionado con la disponibilidad de liquidez. Es que de verdad uno dice, pero bueno, ¿y cómo han hecho para que tantas cosas tan malas aparezcan? Es como aquello de las 7 plagas de Egipto, pero aquí hay más de 7, son muchas. Es decir, aquí las multiplicaron geométricamente. Y pareciera que estuviésemos todos metidos en una especie de laberinto, donde no hay salida. Pero siempre hay salida. Las sociedades no se suicidan. Los países siempre encuentran por dónde respirar. Siempre surge un pequeño agujero, una ventanita por el que se va asomando una luz que termina siendo de radiación plena. Así es la cosa. Yo creo que más temprano que tarde, pues habrá que ver la solución, y debe provenir de la sensatez, del gran acuerdo, de que entiendan que esto está ocurriendo realmente, no está en la imaginación, no es un tema que algunos están tratando de manipular. Han dicho que hay medios de comunicación, pero si todos los medios, mayoritariamente, un 70% en la televisión, estamos, bueno, unos cuantos, por supuesto, inhibidos, mantenidos por una estrictísima norma que algunas veces se aplica más por la coacción que es lo que está previsto en la llamada Ley de Responsabilidad Social. Simplemente una llamada, como ha ocurrido reciente, para sacar del sistema de la televisión paga
dos canales de Colombia que podría haber quien paga un servicio de televisión. Bueno, se los quitaron como quitaron CNN, etcétera. Ya no podrán ver más Caracol, no podrán ver RCN. Y uno siente tristeza cuando algunas personas con alguna formación, que saben leer y escribir, algunos incluso pasaron por la universidad, tienen la cachaza de justificar estas cosas. O sea, hay que ser bien bárbaro para darle crédito a esto y que esto es normal, o es que, bueno, es que estaban atentando. ¿Qué atentando? Nada. Las sociedades tienen que ser libres. La sociedad necesita y tiene derecho a ser libre, a expresarse y tiene derecho a estar informado. Luego viene el debate de las ideas, etcétera, y la gente educarse para tener capacidad de entender los lenguajes, para decodificar los mensajes. Y entonces no ser agarrados desprevenidos y cualquier cosa que se diga, pues esa es la verdad y se convierte cuando todo se va concentrando en la verdad única. Es la verdad que existe en Cuba, un solo periódico, una sola televisora o en general un solo mensaje. Aquí ha venido ocurriendo porque muchas veces los medios radioeléctricos son encadenados y entonces usted prende lo que sea y no hay salida. Va a haber siempre el mismo mensaje. La opción es la televisión paga, pero ya estamos viendo cómo sigue avanzando este proceso donde no se tolera que haya acceso a la información, que alguien diga pues lo que está pasando, no, nada más que eso. Así es la cosa. En muchos países, aquí mismo, usted recordará lo que era la Radio Rochelle. Usted recuerda que hacían un personaje del presidente Luis Herrera, así de gordito, le hacían mucha sátira con que era muy tragón, que comía torontos. Esas cosas se le decían a un presidente. Y a Carlos Andrés Pérez, Callito Aponte, que por cierto tiene problemas de salud, pues lo imitaba y hacía burlas y ironías, satirizaba a Carlos Andrés Pérez, y así era normal. Rafael Caldera era también imitado y se le mamaba gallo. Es el pueblo riéndose de dirigentes o del gobierno. Dicen los sabios que lo grave es cuando el gobierno se ríe del pueblo. Eso sí es sumamente grave, porque el pueblo es el resto del país. El pueblo es quien tiene la decisión de quién va a dirigir los destinos, quién debe administrar la cosa pública. En consecuencia, quien tiene ese mandato depende de la gente, no es al revés. Pero aquí todo lo han transformado y uno se consigue con gente ingenua o que todavía tiene la luz apagada. Esa oscuridad es terrible. Ya lo decía Facundo Cabral por aquello de la ignorancia. Bueno, es que se han ocupado de los pobres. Bueno, se ocuparon de los pobres porque han construido una estructura formidable, gigantesca, que fabrica pobres cada día. Y quienes no lo eran, clase media baja, clase media, si no son pobres ya van camino a hacerlo. Aquí tener un carro es un asunto gravísimo. Y si lo tiene, pues no puede pagar el seguro, no puede pagar una reparación, cualquier cosita. Me decían estos días, caramba, chico, tengo que cambiar los cauchos a mi camioneta. Ese no es el común, es una persona que tiene un vehículo más o menos ahí. Y entonces, como son esas camionetas altas, los cauchos pues tienen el valor que es de mercado. Me dijo, debo pagar 12 millones de bolívares por los 4 cauchos. Cuando saca la cuenta, al dólar libre, porque así compran los comerciantes, bueno, es eso, lo que vale ese mismo caucho en Estados Unidos, en Colombia, donde sea. Valor real de las cosas, no el artificial que nos hacen creer en algunas cosas con los llamados subsidios que pudieron mantenerse mucho tiempo porque el petróleo, no el ingenio, no la gerencia, no nada de eso, sino los altos precios del petróleo de una coyuntura. Y ahí están los hechos. Cayó el precio del petróleo, bueno, desapareció aquel país que era de papel, era una mentira, no eran las cosas baratas, eso de viajar era una mentira, estaba subsidiado y entonces nos hacían creer y todavía, lastimosamente, esta mañana me encontré con un señor que está todavía con la luz apagada y él piensa que se ha favorecido a los pobres sin escuela, los pobres sin hospitales, los pobres en empleos precarios cuando los hay, los pobres sin capacidad con esos esfuerzos que hacen. Hay que ver, ser, por ejemplo,
vendedor informal en esas calles de la ciudad, temperaturas que pasan de los 40 grados. Hay que ver cómo se derrite la gente. Aquello es terrible, ese estoicismo, esa sonrisa para ofrecer una fruta, cualquier cachivache. Es realmente formidable. Son unos verdaderos héroes en esos semáforos, en esas esquinas, vendiendo lo que sea para poder llevar algo de sustento a su familia. Bueno, mira, son muchísimas las historias de venezolanos que hicieron esas cosas, trabajaron en el mercado informal, en el mercado, mercados populares, en las pulgas, tenían un kiosquito y podían pagar la educación de sus hijos, los cuales iban a la universidad, que es gratuita, siempre lo fue, pero de calidad además. Allí se formaron como profesionales. Y el hijo del vendedor de verdura, de queso en el mercado Santa Rosalía, del buhonero, se convirtió en médico, en ingeniero, en maestro, en periodista. Esa es una historia que se repitió mucho en Venezuela, que ya no es posible. No alcanza, un cuaderno cuesta N, un lápiz, yo no sé cuánto cuesta un lápiz, ya una resma de papel cuesta 30.000, 40.000 bolívares, es terrible lo que está pasando. Bueno, se trata de eso. Entonces, hoy no tiene acceso a dinero, usted puede tener una cuenta y dice, yo tengo 100.000 bolívares, pero va al banco y no le pueden dar los 100.000 bolívares. También, por supuesto, en este esquema donde tantas cosas se han corrompido, allí, sobre todo la gente del BOD, hay mucha corrupción. Y tiene que pagarle a alguien ahí que merodea, un vigilante, etcétera, y va al cajero y le dice, bueno, yo vengo a pedir 50.000 bolívares, pero usted le voy a dar 40, 10.000 se lo queda el cajero. Y me imagino que hay una composición con el gerente, etcétera. Eso no puede ser así tan libre. Bueno, así estamos degradadísimos. Pero se trata de que la causa, además del problema ético, es que no hay dinero, si no es posible que usted trabaje o que usted tenga esa pensión o cobre una beca, lo que sea, y vaya al banco donde tiene teóricamente el dinero, pero no lo puede usar. Entonces, las pensiones, los viejitos, vaya, colas y colas para que le den 10.000 bolívares y vuelve al otro día. Es un martirio. Hay que ser bien inhumano para no entender la realidad, lo grave que supone esto para un ser humano que ya está en edad de estar pues en una mecedora, recibiendo el afecto, recibiendo la tranquilidad de toda esa historia que lleva consigo, de todo el trabajo que hizo. Es decir, es el retiro. Aquí no, aquí el viejito tiene que estar sufriendo, vegetando en las calles, pidiendo, si tiene una pensión, con esas colas para que no le den nada, o muriéndose de mengua en hospitales, etcétera, porque no hay atención, no hay. Hay leyes, pero eso no funciona. Así que nosotros nos vemos mañana. Un placer.